jóvenes estudiantes del curso virtual de Derecho Penal Especial de la doctora Julia Sáenz. Hoy vamos a iniciar los tutoriales sobre el módulo 2, que lleva como título primero, delitos contra la vida y la integridad personal, y título segundo, delitos contra la libertad. El contenido de este módulo comprende 8 temas. El tema 1, se llama en el cursor, es delitos contra la vida humana. El tema 2, delito de reproducción y manipulación genética. Tema 3, abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad o su salud. Tema 4, delitos contra la libertad individual. Tema 5, delitos contra la inviolabilidad del domicilio o lugar de trabajo. Tema 6, delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. Tema 7, delitos contra la libertad de reunión y de prensa. Tema 8, delitos contra la libertad de culto. Vamos a empezar en este tutorial a desarrollar exclusivamente el tema 1, que son los delitos contra la libertad humana. No sin antes recordarle, por favor, 3 cosas. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase. 2, dele like una vez usted haya visto el tema, porque así me doy cuenta y mido qué tanto los estudiantes están siguiendo las clases. 3, comparta el video con otras personas y es importante que usted les invite también a que se suscriban para que la información se vaya multiplicando y que esto pueda ayudar a otras personas. Bien, ese tema 1, delitos contra la vida humana, ¿dónde está ubicado? Ese tema 1 está ubicado en el libro segundo del Código Penal, que trata sobre los delitos, y dentro de ese libro segundo, específicamente en el título primero. Ese título primero se denomina delitos contra la vida y la integridad personal. ¿Dónde está ubicado este título primero? Está ubicado en el libro segundo del Código Penal. Estos delitos contra la vida humana, ¿dónde está ubicado? En el título primero, delitos contra la vida y la integridad personal. ¿Cuál es la estructura o cómo está conformado este título? Está conformado por 3 capítulos. 1, delito, el primer capítulo, delitos contra la vida humana. Los delitos de reproducción y manipulación genética, y el delito de abandono de niños y otras personas incapaces de velar por su seguridad o su salud. Estos delitos contra la vida humana, que es el que nos ocupa aquí, está conformado por 3 secciones. Acuérdense que yo les expliqué a ustedes en el primer módulo que el Código Penal está dividido en 2 libros. Un libro primero, que habla de la Ley Penal General, un libro segundo, que habla sobre los delitos, y que cada uno de esos libros estaba dividido en títulos, los títulos en capítulos y algunos capítulos en secciones. Esto es lo que ocurre aquí. Los delitos contra la vida humana son un capítulo del título primero, delitos contra la vida y la integridad personal. Y está conformado por 3 secciones. Homicidio, la sección primera; sección segunda, lesiones personales; y sección tercera, aborto provocado. ¿Cómo se analiza el delito de homicidio?
Este patrón va a replicarse o a repetirse en el análisis de toda la figura delictiva, así que usted manténgalo en su mente. ¿Cómo se analiza el delito de homicidio? El delito de homicidio se analiza llevando a cabo un análisis jurídico en el cual vamos a identificar, fíjese aquí, los siguientes aspectos. Estamos delito de homicidio, mi análisis jurídico en el que se identifican los siguientes aspectos: marco conceptual, verbo tipo, objeto jurídico, bien jurídico tutelado, sujetos, clase de delito, circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal, la tipicidad subjetiva que antes le denominábamos formas de culpabilidad, y estableciendo la relación de esta figura con otras leyes. Entonces, ¿qué tipos de homicidios hay? Fíjese, nosotros actualmente manejamos en nuestra legislación dos tipos de homicidio: el homicidio doloso y el homicidio culposo. En el Código de 1982, que fue derogado por el Código de 2007, se manejaba otra condición u otra clase de homicidio, y era el homicidio preterintencional. Ese homicidio preterintencional me señalaba, me indicaba que mi sujeto activo empezaba su conducta ilícita con intención. Yo vengo o viene el sujeto A y quiere privar de la vida al sujeto B. El sujeto A sabe dónde está el sujeto B, se dirige hacia allá, le apunta con un arma de fuego y le dispara al sujeto B. El sujeto B cae al piso y empieza a sangrar, se golpea fuertemente en la caída al piso y empieza a sangrar. Cuando el sujeto A observa que el sujeto B cae al piso, se lleva las manos a la cabeza y dice: ¿pero qué hice? Hace una reflexión, hay en él un arrepentimiento, y en vez de llamar inmediatamente a la ambulancia, al 911, él decide levantar al sujeto, subirlo a su carro y llevarlo al hospital más cercano, como en efecto lo hace. Al él levantar al sujeto y no entender que una persona en esas condiciones es preferible llamar a la ambulancia, porque ellos saben las técnicas para levantar a una persona en esas condiciones, el sujeto B llega a la sala de urgencia del hospital más cercano y resulta que al levantarlo, una de los huesos de las costillas le perfora el pulmón al sujeto B y sufre una asfixia con su propia sangre. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay preterintención. La acción empezó con intención, es decir, con dolo, y terminó con culpa. Esa es la preterintención. Ahora, yo he de decirles que aún cuando aquí en Panamá señalan que ya no existe el homicidio preterintencional, yo establezco que sí podemos hablar según las condiciones del caso de la preterintención,
puesto que la preterintención se encuentra identificada como una de las atenuantes y está presente en el artículo 90 de atenuantes generales, numeral 4, cuando habla el arrepentimiento, cuando por actos posteriores a la ejecución del hecho el agente ha disminuido o intentado disminuir sus consecuencias. Esa es la preterintención. Existen, y se los digo para que usted conozca, existen en códigos suramericanos la figura del homicidio concausal. Ese homicidio concausal quiere decir, por ejemplo, si el sujeto A, el señor A, es una persona que sufre del corazón, es hipertenso y viene un señor X a insultarlo, a exhibirlo delante de sus compañeros de trabajo y él toma un disgusto tan fuerte y se enfrasca en una discusión de palabras. Y producto de esta fuerte discusión de palabras, el señor A sufre un infarto al corazón que le ocasiona la muerte en legislaciones penales como la venezolana. Ese señor B va a tener que responder ante las autoridades, ante los tribunales penales, por la modalidad del delito de homicidio concausal. Eso es lo que quiere decir la concausalidad, que el agente o sujeto activo con su conducta detona una causa que existe o que tiene el sujeto pasivo o la víctima y le trae como consecuencia el resultado muerte. Entonces, esa es la figura del homicidio concausal. No está en Panamá, nuestra legislación no lo contempla, sin embargo, se los expongo, se los explico para que usted tenga una noción al respecto. El homicidio culposo me dice que el agente o sujeto activo actuó sin intención de ocasionar el homicidio. Él no tuvo la intención de matar, pero sobrevino la muerte. Sobre todo aquí están, entre otras cosas, los delitos referentes a los accidentes de tránsito, cuando hay una muerte de un peatón que está cruzando, cuando el semáforo en la calle, en un lugar donde acaba de cambiar el semáforo a verde y hay un paso peatonal. Y puede ser otra situación. Ahora aquí hay que entender que el carro no venga a un exceso de velocidad, pero hay que analizar, recuerde siempre cuáles son las circunstancias que envolvieron al hecho. Ese homicidio culposo quiere decir que la persona actuó sin intención, ya sea por negligencia, impericia, inobservancia del deber de cuidado. En cuanto al homicidio doloso, quiere decir que el agente mató, privó de la vida a la víctima con intención. Él deseaba ese resultado. Entonces tenemos una subdivisión del homicidio doloso en simple y agravado, que también lo tiene el culposo y lo veremos en su momento. Vamos a entrar a ubicar el delito de homicidio en el Código Penal. Sígame aquí
en esta transparencia. Aquí tenemos una foto del libro segundo del Código Penal que nos habla sobre los delitos, específicamente el título primero. ¿Qué me dice el título primero? Delitos contra la vida y la integridad personal. ¿Dónde se encuentra el homicidio? En la sección primera del capítulo primero, que me habla de los delitos contra la vida humana. ¿En qué artículo? Sígame aquí en el cursor, fíjese. El artículo 131, que lo he encerrado en una elipse color turquesa. Este artículo 31 del Código Penal dice lo siguiente: quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Vamos a hacer el análisis de este artículo. Este artículo constituye el tipo penal básico del delito de homicidio. Doctora, ¿qué quiere decir mi tipo penal básico? Que me describe la conducta ilícita sin incluir ni agravantes, ni ninguna especie de atenuantes, ni ninguna otra circunstancia que pueda modificar la responsabilidad penal, como por ejemplo una excusa absolutoria, entre otras cosas. Entonces está en su forma llana, sencilla. Quien cause la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Vamos a ver cuál es el marco conceptual de esta figura. Entonces nosotros podemos decir que el delito de homicidio es un acto criminoso o hecho punible que se materializa a través de la realización de un conjunto de actos idóneos que tienen como finalidad causar la muerte a otra persona, es decir, privarle de la vida, matar a una persona. El sujeto activo de esta figura delictiva, fíjense que la he remarcado o la he encerrado dentro de una elipse lila, de color lila, y he puesto allí el pronombre personal quién. Ese pronombre personal quién, con el cual inicia este tipo penal, me está indicando que mi sujeto activo puede ser cualquier persona, porque este es un pronombre personal indeterminado. Esto es importantísimo. A veces los estudiantes dicen, ay, ya va con su pronombre personal indeterminado. Esto es básico porque esto me va a dar las características de la persona que puede llevar a cabo esta acción ilícita. Y esto lo puede realizar cualquier persona. Yo siempre les he recomendado y les recomiendo aún en el día de hoy: compre o adquiera en línea el libro Composición de Joaquín Añorga. ¿Por qué les recomiendo este libro aun cuando han salido de otros autores, otros textos? Porque es el libro que mejor le presenta a usted la clasificación de los verbos, la conjugación de los verbos, le habla de los pronombres, de los sujetos, de los adjetivos, de los sustantivos, de los tipos de oraciones que usted va a necesitar para analizar penal y sobre todo penal especial. Es muy importante que usted tenga ese libro y lo guarde para siempre. Bien, hay algo que yo les quiero a ustedes señalar antes de continuar con el desarrollo de todos estos aspectos. Doctora, ¿de dónde sacó usted estos aspectos? De aquí. Fíjese esta transparencia de aquí. Antes de continuar, yo le voy a sugerir que usted lo primero que debe hacer es identificar las partes o la estructura de la norma penal.
Y entonces usted ve que la estructura de la norma penal está compuesta por el tipo penal, se llama en el cursor, y la punibilidad. Por favor, preste atención porque esto aquí es básico para todos. Mi tipo penal es lo que está subrayado en azul, que dice quien cause la muerte a otro. Hasta aquí debió estar esta raya azul. Ese es el tipo penal. Y el tipo penal es la parte de la norma penal que describe en qué consiste la conducta ilícita. Luego, será sancionado con prisión de 10 a 20 años, constituye la punibilidad. Y fíjese que le he puesto con otro color. Bien, profesora, ¿por qué nos dice esto? Porque en la punibilidad usted no tiene que buscar nada y solamente está la sanción. El verbo tipo, los sujetos, todo esto usted lo va a encontrar en el tipo penal. En el tipo penal usted va a encontrar después todo lo que es la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Bien, vamos a identificar mi verbo tipo y yo les pido a ustedes jóvenes, aquellos que ya han pasado, aquellos estudiantes por mis aulas de clase, que ya no me hablen del verbo rector. Esa es una denominación que nosotros debemos cambiar. ¿Por qué? Ahora tenemos que hablar de verbo tipo, porque el verbo rector solamente me va indicando el verbo que me va a ayudar a identificar y a buscar todas las demás palabras que en su conjunto van a constituir la conducta ilícita. Ya no puede darse la casualidad que un solo verbo, sin incluir palabras que le acompañen, constituya la acción ilícita, la conducta ilícita. Sin embargo, eso ya no es así. Entonces, por eso debemos hablar de verbo tipo, porque el verbo tipo refleja la acción o la conducta ilícita del delito y que generalmente está conformada por verbo, sustantivo y muchas veces se le incluye adjetivo. Estamos hablando que a veces estará conformado por 3, 4, 5 y 6 palabras. Entonces, lo que usted sí va a hacer es identificar un verbo y se va a posesionar allí. El verbo es cause. Y entonces usted se hace la pregunta, cause por sí solo puede constituir una acción ilícita. No, porque usted puede causar risa, causar pena, causar tristeza. Pero busco entonces la palabra que está al lado y dice cáusela. Cáusela me dice algo, tampoco. Busco la palabra que le sigue a la y dice muerte. Entonces uno las tres y me pregunto, ¿cause la muerte constituye un delito? Claro, porque implica matar a alguien y es una conducta prohibida por el Estado. Entonces mi verbo tipo será cause la muerte. ¿Cuál es el objeto jurídico? El objeto jurídico me lo está diciendo mi capítulo. Acuérdese que es el suceso, hecho o cosa sobre el cual recae la acción, lo que puede ser percibido a través de los sentidos. Entonces, la vida humana y el cuerpo humano es el objeto jurídico. El bien jurídico tutelado es el derecho humano protegido. ¿Cuál es? La vida y la integridad personal. Bien, vamos a seguir en esta transparencia. Vamos a seguir analizando el homicidio, pero fíjense lo que yo he colocado acá en la
transparencia de abajo, y fíjese que también sigue 131 y yo le he puesto una flecha que es un conector donde hablo de la clase de delito, porque aquí me lo dice mi análisis. Ya vi marco conceptual, verbo tipo, objeto jurídico, bien jurídico tutelado, vi los sujetos y vi, ahora me toca ver la clase de delito. Recuerden que el sujeto es indeterminado, el sujeto activo puede ser cualquier persona. Hay delitos donde el sujeto es determinado. Si hablan de el servidor público, ¿qué? Estamos hablando de un sujeto activo determinado. Aquí es un sujeto activo indeterminado, que me lo señala mi pronombre personal indeterminado. ¿Quién? Bien. ¿Qué clase de delito? Es aquí el homicidio. Entonces, mire que yo se lo he puesto aquí en un recuadro. Es doloso porque es con intención simple. Aquí no hay ni agravante ni atenuante, pero no solamente porque no hay agravante ni atenuante, sino hay un solo verbo tipo. Además, es instantáneo. En un solo acto se puede llevar a cabo la acción, situación que lo convierte, además de instantáneo, en unisubsistente. Es una conducta ilícita que se puede realizar a través de un acto. También es un delito unisubjetivo porque lo puede llevar a cabo una sola persona. Es un delito material. ¿Qué quiere decir esto? Porque el homicidio cambia el ambiente, es decir, el resultado del delito de homicidio puede ser percibido a través de los sentidos. Muy bien. Vamos con el artículo 132. El artículo 132, mire que aquí tengo la imagen. Me representa circunstancias modificadoras, denominadas agravantes específicas del delito de homicidio. Profesora, ¿qué es eso de las agravantes específicas? Recuerde lo que dábamos en penal general, que un delito podía tener circunstancias que le modificaran la responsabilidad, circunstancias modificadoras, es decir, que aumentaran la pena, que disminuyeran la pena, que eximieran de responsabilidad, que señalaran que no había figura delictiva, que disminuyeran el nivel de responsabilidad penal. Entonces tenemos aquí que el artículo 132, que es una ley penal en blanco, porque solamente describe un aspecto, no está describiendo en qué consiste la conducta ilícita. Ella remite a otra norma, que en este caso es otro artículo, y dice el artículo 132. El delito previsto en el artículo anterior será sancionado con pena de 20 a 30 años de prisión. Fíjense ustedes, de 20 a 30 años de prisión. La figura delictiva está descrita en el artículo 131, que es causar la muerte a otro. El artículo 132 me señala condiciones que van a agravar la pena, la van a aumentar. En el tipo básico es de 10 a 20 años. Acá es de 20 a 30 años de prisión, pero no me describe la conducta ilícita. ¿Cuáles son esas condiciones? Son 9, aquí aparecen 11, pero hay 2 que no están allí, producto de normativas que han incidido o han afectado al Código Penal. Una de ellas es la ley de feminicidio. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí?
Una de esas condiciones agravantes específicas es el nivel de parentesco entre la víctima y el victimario. Y aquí tenemos entre la víctima y el victimario su nivel de parentesco. Si son parientes, que esté entre el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Rige igual si son parientes por adopción, por que se le ha dado la tutela judicialmente, o aun cuando no haya sido declarada judicialmente, pero es la persona que está criando o que crió a el sujeto activo. Entonces se considera pariente cercano según el derecho penal, y usted lo ubica en el artículo 91 del Código Penal, a las personas que están dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, el parentesco adquirido por adopción, y se considera a los cónyuges parientes cercanos. Fíjese que es distinto la concepción o el concepto de parientes en materia de derecho civil, porque en derecho civil señala que los cónyuges son un tronco común que generan familia. Sin embargo, aquí en materia penal se considera que son parientes cercanos. Entonces es un agravante si un cónyuge ultima a otro cónyuge. Tenemos también el hecho de que ese sujeto activo sepa que la víctima estaba embarazada, que era una mujer embarazada, o que la víctima sea un niño o niña de 12 años o menos, o la víctima sea un adulto mayor de 70 años o más, o haya alguna condición de racismo o de discriminación. Está también la premeditación. Fíjese, esto no debe confundirse con el proceso normal de toda figura delictiva que se conoce con el nombre de iter criminis. Aquí en la premeditación estamos hablando que esa persona esperó a que su víctima, esa persona, ¿quién? El agente, el sujeto activo, significa lo mismo. El victimario esperó que la víctima estuviese sola en un lugar que nadie le pudiese ayudar ni que le pudiese auxiliar. Sabía que él tenía ventajas con referente a la víctima. Entonces aquí hablamos de la premeditación, la alevosía o uso de veneno, es decir, esa maldad, alevosía y ventaja. Usted ha escuchado mucho eso de alevosía y ventaja, se ensaña, sabía que llevaba la de ganar. El uso de veneno, porque la persona no se lo espera. A lo mejor usted invitó, el agente o sujeto activo invita a la víctima a comer en un restaurante o a cenar o a desayunar, y está en componenda con el cocinero de ese lugar para que le ponga un veneno en la comida, o espera a que la víctima vaya al baño y con disimulo le pone algo en la bebida o en la comida. Aquí hablamos de las 6 del motivo intrascendente. Hablan del medio de ejecución atroz, utilización de fuego, inmersión o asfixia. Vamos primero con esto, que aquí hay dos cositas que mencionar. Motivo intrascendente, mire, no hay ningún motivo de poder que explique un homicidio, que una persona prive de la vida a otra, salvo que esté defendiéndose o esté defendiendo a su familia, que esté amparado por alguna causa de justificación. Sin embargo, aquí hace alusión, por ejemplo, pongo un ejemplo,
Usted usted está en un semáforo, va manejando su carro y el carro de adelante lo va manejando un bobo, un tonto de capirote que dispone a estar chateando mientras está manejando, cosa que está prohibida. Entonces no advierte que ya el semáforo cambió y está en luz verde y que él puede avanzar. Cuando usted le pita, toca el claxon, usted pita, él reacciona, avanza, pero ya había transcurrido prácticamente todo el tiempo de la luz y usted pierde la luz. Usted se enoja, echa madrazos allí, usted va bien colerizado porque usted va a una reunión y ya va tarde. Cuando vuelve el semáforo a ponerse en verde, usted avanza y varias calles adelante usted se topa con el mismo bobo que fue el que le hizo perder la luz. Usted, como todavía viene encendido del coraje, usted le intercepta el carro, toma su arma de fuego de la guantera de su carro, se baja del carro, le dispara al individuo y lo mata. Ahí ese homicidio no es culposo, ese es un homicidio con agravante. Este numeral 6, motivo intrascendente. Yo no sé si usted recuerda, en años pasados, hace como 2 años, pasaron en el noticiero que por uno de los corredores, un vehículo, y creo que fue por el corredor sur, había un tránsito horrible y un carro quería pasarse a otro carro y entonces esto no podía porque no hacía para dónde hacerse. Y él empieza, había un pequeño espacio y él quería entrar por ahí, entonces él empezó a pitarle al otro carro, el otro carro no se movió y le dijo, le hizo seña como que pasara por arriba. ¿Qué sucedió? El carro de atrás, cuando avanza la fila, se detiene, sale de el conductor con un arma de fuego y le dispara al señor. Entonces, ven cómo en un momento nosotros podemos desbaratarnos la vida y entramos en motivo intrascendente y ese homicidio de 10 a 20 años o con una pena menor se va a convertir en un homicidio de 20 a 30 años. Aquí hay una parte que señala, aquí la otra señala medio de ejecución atroz, cuando descuartizan a la víctima, por ejemplo, la tortura. Usted va a privar, el sujeto A va a privar al sujeto X de la vida, le agarra un brazo, se lo amarra a un poste, le agarra otro brazo, se lo amarra a otro poste, le agarra un pie, se lo agarra a otro poste, se lo amarra a otro poste, y el otro pie se lo amarra al gancho de la parte de atrás del carro, donde muchos carros tienen un gancho o les ponen un gancho y allí amarran a veces su lancha, alguna carretilla donde llevan bicicletas, en fin, bueno, ahí enganchan la otra pierna de la persona y mueve el carro y la persona muere despedazada. Allí tenemos un medio de ejecución atroz, un ejemplo, hay muchos otros. Esta otra parte que les decía hacia mi cursor, utilización de fuego, inmersión o asfixia, aquí hay una relación, esta agravante tiene relación con los delitos contra la seguridad colectiva, específicamente los delitos que implican peligro común. Cuando se matan, se priva de la vida a la persona, donde hay fuego, utilizando fuego, asfixia, inundaciones.
Y mire, aquí nos sirve para identificar cómo cuando nosotros estamos haciendo los análisis de las normas, y yo les hablaba del principio de concordancia, que lo primero que teníamos que hacer, ¿se acuerda? Cuando estamos estudiando, revise el tutorial de cómo se estudia el Código Penal, cómo se analiza el Código Penal. Recuerde usted que yo les explicaba que teníamos que ubicarlo dentro del mismo texto legal, era la primera relación. Pues bien, aquí sería con el título noveno, delitos contra la seguridad colectiva. Y nos estamos adelantando a esta parte, relación con otras leyes. O sea, esta relación ya nos estamos adelantando y estamos haciéndola dentro del mismo texto legal primero. Bien. 7. En la persona del servidor público por motivo de las funciones que desempeña. Por ejemplo, un juez le dicta a usted un fallo en contra y usted va al tribunal o se fija dónde él va generalmente a comprar el pan o a comprar el café y va y le hace unos disparos y lo mata. Allí entra este numeral, este agravante. ¿Por qué usted mató al juez X? Porque el juez X le falló en contra. Pero si resulta que el juez X está en un centro comercial, en el restaurante de un centro comercial, y entran fascinerosos, entran delincuentes a asaltar ese restaurante y a las personas que están ahí, empiezan a llevarse las prendas, el dinero de la caja, y de momento alguien se puso nervioso y gritó y dijo, no, no nos ataquen. Y el delincuente lanza una ráfaga con su metralleta y producto de esa ráfaga de fuego con su metralleta mueren varios de los comensales, de los clientes de ese restaurante y entre ellos el juez. Ahí no se puede aplicar esta agravante porque él no murió por motivos de las funciones que desempeña. Él simplemente estuvo en el lugar menos indicado y en la hora menos indicada. Acá tenemos la 9 que nos habla que es para ocultar la comisión de una figura delictiva. Entonces, o para evitar que lo delaten. Esto ocurre mucho con los delitos de violación carnal, sobre todo los seriales. Matan a la víctima para que no diga qué le pasó ni quién fue. Acá tenemos la 10. Aquí habla de usar armas de fuego en lugares donde hay muchas personas. Por ejemplo, en el caso que yo les dije de que entran los maleantes a asaltar en un restaurante y matan, allí va a entrar esta numeral, porque está utilizando un arma de fuego en un lugar donde hay público, donde hay muchas personas. Y el otro que está vinculado con el tráfico de órganos es el 11, que dice extraer un órgano vital de la víctima. Es decir, se mata a esa persona porque reúne las características para extraerle un órgano que se va a vender a otra persona en el mercado negro para un trasplante de órgano. Bien, aquí hemos cubierto lo que es la circunstancia modificadora de la responsabilidad penal. Vamos con la tipicidad subjetiva, que también me la indica mi tipo penal. Es dolosa. Acuérdese que si no se señala que hay culpa,
el delito va a ser doloso porque así lo indica mi tipo penal. Pero siempre recuerde, los que fueron alumnos míos el año pasado, que yo les hablaba a ustedes, que el Código Penal panameño tiene un enfoque mixto y que aún cuando se maneja bajo un porcentaje de la perspectiva finalista, también tiene aspectos causalistas, por eso es mixto, porque tiene tanto el finalismo como el causalismo. Y entonces eso nos da pie para señalar que en realidad la subjetividad de la tipicidad me la va a indicar no es el tipo penal, me la debe indicar en realidad la forma como se llevaron a cabo los actos idóneos. Bien, vamos a ver lo referente a la relación con otras leyes o el derecho internacional. Aquí tenemos que ver que este homicidio guarda relación con la ley del feminicidio, guarda también relación con lo que es la Convención Americana de los Derechos Humanos o el famoso Pacto de San José, porque aquí se habla del derecho a la vida. El homicidio está protegiendo, se está convirtiendo en una garantía penal de el derecho a la vida consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana. Tenemos entonces acá que el 132A me habla de lo que es el delito de feminicidio. Fíjense, el delito de feminicidio que nosotros tenemos aquí, considero que está mal tipificado dentro del homicidio. Y todos me preguntan, pero bueno, doctora, ¿en el feminicidio hay o no muerte de la mujer? Y yo le contesto sí. Entonces ellos inmediatamente me señalan, está viendo, entonces ¿es o no es un homicidio? Y yo le digo a ellos, la respuesta es un delito contra la vida humana. En el aborto, ¿hay o no homicidio? Claro que hay homicidio, la víctima del feto, porque la Organización Mundial de la Salud ha determinado que hay vida desde el momento en que el espermatozoide fecunda al óvulo. La mujer va y se hace un examen médico y dice que está embarazada. Desde ese momento hay vida. Por eso es que están las pensiones alimenticias prenatales. Porque si no se considerara que hubiese vida, ¿para qué yo voy a establecer? Yo, Estado, voy a imponer o contemplar en mi legislación una pensión alimenticia para el no nacido, para el feto. ¿Por qué? Porque se le considera que tiene vida. Bien, entonces, ¿qué es o cómo explico yo este delito? Fíjense, el 132A, que fue una afectación al Código Penal producto de la ley del feminicidio, él señala, él dice, esa ley del feminicidio, que es la ley 82 del 2013, dice, quien cause la muerte a una mujer en cualquiera de las siguientes circunstancias será sancionado con pena de 25 a 30 años de prisión. Mire, la mayoría de la doctrina, y yo le explico en mi libro de texto sobre el feminicidio,
Dice, es que el feminicidio está exclusivamente en el numeral 10 del artículo 132A. Y yo les digo que no, que el feminicidio corresponde un feminicidio si la acción refleja o se enmarca en cualquiera de estos numerales, del 1 al 10. Porque estas circunstancias no se las podemos considerar como circunstancias agravantes. Esto no hace que el femicidio sea un delito agravado. Esto hace que el femicidio sea un delito circunstanciado. Doctora, ¿qué quiere decir un delito circunstanciado? El delito circunstanciado es aquel cuya conducta ilícita se puede llevar a cabo en atención a varias situaciones. En cambio, el agravante, cuando estamos ante una agravante, esas circunstancias que aumentan la pena no inciden en la estructura o en la configuración del verbo tipo. En cambio, en las circunstancias del delito circunstanciado son condiciones que conforman, que forman parte de la conducta ilícita de esa figura delictiva. Entonces, ¿cuándo habrá feminicidio? Cuando se cause la muerte a una mujer y en la que el victimario sea su pareja y existía entre ellos esa relación de pareja, o hubiera intentado, si ya no existía esa relación, de reestructurar, retomar nuevamente esa relación de pareja y no se pudo y mata a la mujer. Es decir, hay un vínculo de parentesco entre la víctima y el victimario. Fíjese, entonces, esa circunstancia va a formar parte de mi tipo penal. Todos estos numerales constituyen parte del tipo penal, del verbo tipo del delito de feminicidio. Eso es lo que lo hace un delito circunstanciado y por eso el delito de feminicidio no debiera estar aquí en la sección primera del homicidio, sino que debiera constituirse en una cuarta sección del capítulo primero que nos habla sobre los delitos contra la vida humana. Es una forma de atentar contra la vida humana. Mire, el feminicidio implica, me dice el numeral 10, que por cualquier móvil generado por razón de su condición de mujer o en contexto de las relaciones desiguales de poder, todo esto, todos estos numerales se constituyen en relaciones o existe una relación desigual de poder. Esta muerte se da en una condición de relación desigual de poder que puede ser laboral, familiar, educativa, religiosa, puede ser esa condición superior de poder, motivada por razones familiares, económicas, sociales, políticas, religiosas o educativas. Y esto hace la clasificación de ese feminicidio al feminicidio íntimo. Mire, por eso yo les digo que el feminicidio está relacionado con muchas figuras delictivas, con la violencia doméstica. La violencia doméstica va a desencadenar en un feminicidio. Por eso es que cuando hay violencia doméstica, esa figura delictiva debe también formar parte de las estadísticas del feminicidio. Cuando hay acoso sexual,
cuando hay violación carnal, va a existir, eso es probable que desencadene en un feminicidio. Y cuando se dan ese tipo de figuras delictivas, deben incluirse en las estadísticas del feminicidio. Entonces pareciera, por eso es que pareciera que aquí en Panamá el feminicidio, el nivel de comisión del feminicidio es bajo, y aun cuando lo pregonen por los medios de comunicación, aun cuando se pregone por los medios de comunicación, no queda en las estadísticas. Fíjese, cuando hay una relación laboral entre el agente y la víctima, por eso que hablamos aquí de acoso, ya sea que estén en el mismo plano u hostigamiento, en que uno esté en un plano superior del otro. Perdónenme. Cuando se comete frente a los hijos o hijas de la víctima, cuando el autor se hubiere aprovechado por algún tipo de condición de vulnerabilidad de la víctima, psíquica o física, cuando es el resultado de ritos grupales o venganza. Acuérdense lo que ocurrió en la comarca. Por eso aquí está el poder religioso. Cuando mutilan a la víctima, le mutilan el cuerpo, le cercenan el seno, la vulva. Y aquí entonces podemos hablar de un homicidio sistémico, un feminicidio sistémico. Cuando el cuerpo de la víctima es arrojado en lugares públicos para encubrir una violación. Cuando la mujer está preñada. ¿Qué pasa aquí? Mire, el feminicidio hay una clasificación, lo que es el feminicidio íntimo, vinculado al delito de violación, de violencia doméstica, perdón. Está el feminicidio sexual, vinculado a todos los delitos sexuales. Tenemos el feminicidio por conexión, cuando la persona que muere no era la víctima, sino que salió en ayuda de quien estaban golpeando y no tenía ya nada que ver allí y fue a ayudar. Está el feminicidio infantil, a esas niñas que matan. Se da mucho en algunas culturas que cuando nace una niña consideran que es de mala suerte y las abandonan o las matan. Mire, a lo largo de la historia, el feminicidio es una figura delictiva que ha existido a lo largo de la historia, desde que el comienzo de la humanidad, pero fue en el siglo XX cuando se acuña por Diana Roussel, una gran feminista, la figura o el nombre de feminicidio. Y en aquel entonces se hablaba que solamente era el hombre, para decir feminicidio, el hombre ultimaba a la mujer. Pero hemos visto que el derecho penal es evolutivo, es cambiante según las circunstancias. Y esta figura delictiva va de la mano con la evolución que ha tenido el mundo en cuanto a las relaciones sentimentales entre las personas. Y me estoy refiriendo a relaciones o preferencias, personas que tienen preferencias sexuales diferentes. Mire que en casi todas las legislaciones, y sobre todo yo hablo mucho de la legislación mexicana, el Código Federal Mexicano. ¿Por qué? Dice, doctor, usted siempre habla del Código de México, el Código Penal Mexicano, porque usted se graduó en la UNAM. Digo, aparte porque me gradué en la Universidad Nacional Autónoma de México, he de decirles que a pesar de eso y a pesar de que México es un país con una cultura eminentemente machista, no se crea que eso ha cambiado
porque en México se acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo, con preferencias sexuales diferentes. No, no, eso no ha influido en lo absoluto, inclusive en las relaciones sentimentales de personas del mismo sexo se da también la figura del machismo, pero independientemente de eso, ellos no tienen en su legislación, no aparece que el hombre que cause la muerte a la mujer. Miren que la legislación panameña es una de ellas. ¿Cómo se inicia este tipo penal? Quien cause la muerte a una mujer. El sujeto activo es indeterminado porque me lo está indicando mi pronombre personal indeterminado. ¿Quién? Quiere decir que puede ser cualquier persona que cause la muerte a una mujer cuando existe entre ellas una relación de pareja o una relación de confianza o se cometa frente a sus hijos o se haya aprovechado por la condición de vulnerabilidad física o psíquica de la mujer. Vamos ahora a lo que establece el artículo 132b. El artículo 132b me maneja un tipo de homicidio doloso denominado por encargo o el famoso sicariato, que se conoce también como el sicariato. Fíjese, aquí hay algo interesante con esta figura delictiva. Este delito de el homicidio por encargo o sicariato, muchos señalan que era nuevo y que no existía, cosa que yo difiero. Decían o dicen que esto lo introdujo la ley de la delincuencia organizada, la ley 121 del 2013, que introduce la figura de la delincuencia organizada. Esto ocasiona una afectación al título 9 del libro 2 del Código Penal, que nos habla de los delitos contra la seguridad colectiva. Introduce un nuevo capítulo, el capítulo 7 de delincuencia organizada. Y en la ley se habla del homicidio por encargo. Y yo soy de la opinión que ya el homicidio por encargo existía. Existían los agravantes generales cuando se decía que por precio se cometiera una figura delictiva. Entonces, este tipo de homicidio doloso que está contemplado en el 132b tiene el siguiente tipo penal, que lo he remarcado en verde. Quien cause la muerte a otro por encargo, remuneración o cumpliendo, órdenes de un grupo de delincuencia organizada. Hasta allí es el tipo penal de esta figura delictiva. Entonces, acá será sancionado con prisión de 28 a 30 años, es la punibilidad. Mi tipo penal es de quién hasta organizado. ¿Cuál es mi sujeto? Mi sujeto activo puede ser cualquier persona porque está representado por el pronombre personal indeterminado quién. Mi verbo tipo es cause la muerte a otro por encargo. Cause la muerte a otro por remuneración. O cause la muerte a otro por cumplimiento de órdenes de un grupo de delincuencia organizada. Causar la muerte a otro por alguna de estas tres
situaciones. Por encargo se lo mandaron a hacer, es el jefe y se lo manda a hacer por remuneración porque le esté pagando o por cumplimientos de órdenes de un grupo de delincuencia organizada. ¿Qué pasa aquí? Fíjese, la sanción es de 28 a 30 años. Toda su vida allí metido. Mira lo que me dice el segundo párrafo. Mi segundo párrafo me habla y es interesante que la analicemos. La misma pena se aplicará a quien o quienes encarguen la muerte a los miembros de la organización que colaboren con este propósito y a cualquier otra persona que colabore, fíjese, a quien o quienes encarguen la muerte, a los miembros de la organización y a cualquier otra persona que colabore. Fíjese hasta dónde alcanza este tipo penal, esta conducta ilícita. Tendrán la misma sanción, 28 a 30 años, y a cualquier otra persona que colabore. Quiere decir que aquí los colaboradores van a tener la misma pena. No se le va a disminuir la pena por ser colaboradores, van a tener la misma. El homicidio culposo está regulado en los artículos 133 y 134. Mi artículo 133 me maneja la condición del homicidio culposo. Y fíjese lo que dice. Quien culposamente cause la muerte de otro será sancionado con pena de prisión de 3 a 5 años. ¿Cuál es mi tipo penal? Quien culposamente cause la muerte a otro. ¿Cuál es mi punibilidad? Y mire que lo tengo subrayado en azul. ¿Cuál es mi punibilidad? Será sancionado con pena de prisión de 3 a 5 años. ¿Cuál es mi verbo tipo? Lo tengo en rojo. Cause la muerte de otro. Hay una agravante específica que está en mi segundo párrafo de este artículo. En mi segundo párrafo y en mi tercer párrafo. En mi tercer párrafo se aumenta hasta 2/3 partes. Y aquí se refiere a todos aquellos conductores de vehículos a motor cuando están conduciendo un transporte público o transporte cuya carga es delicada e inflamable. Las pipas, por ejemplo, de gasolina. Y no toma las debidas precauciones. Aquel que va bajo los efectos del alcohol o de la droga. Fíjese, puede darse el caso, por ejemplo, que un conductor de una de las pipas, de uno de los transportes que maneja esas pipas, esos tubones, se les dicen pipas, que transporta gasolina. Y el conductor tiene 21 años, que es lo mínimo que se requiere. 21 años de edad y acaba de sacar la licencia. Y entonces va con la emoción de todo joven de 21 años y principiante en el manejo. Y decide subir campana a velocidad e irse pasando en curva. A las 12 del día, cuando está el sol más fuerte, ocasiona un accidente y la pipa explota.
y hay muertos y heridos. Ahí hay un homicidio culposo agravado. Fíjese que la pena iría de 2 a se aumentaría de 2 a hasta las 2/3 partes. Acá el 134 también me maneja lo que es el homicidio culposo y también maneja agravantes y habla específicamente de accidentes de tránsito terrestre, aéreo o marítimo. Cuando se encuentre en estado de embriaguez, de ebriedad, bajo los efectos de sustancias ilícitas, exceso de velocidad. Si abandona el lugar donde se llevó a cabo el delito, malo. Si hizo eso, malo. Usted nunca se vaya si hubo un choque o usted atropelló a alguna persona. No se vaya, porque usted está diciendo con esto que usted es responsable de ese delito. Entonces, usted espérese y aguántese ahí, porque eso va a indicar que usted va a indicar su buena fe, va a indicar que usted no quería que ese acto se llevara a cabo. Tenemos también que el 135 me establece como una forma de homicidio la inducción al suicidio. Fíjese, el suicidio per se no se sanciona, porque usted no va a sancionar a un muerto. Lo que se sanciona es la inducción al suicidio, inducir a otra persona que se mate. Ahora, todo esto, y mire, lleva una pena, dice, quien induzca o ayude a otro a suicidarse, incurre en prisión de 1 a 5 años. Si el suicidio se cumple, la pena será de 12 a 15 años de prisión y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente con atención especializada cuando se induzca a una mujer al suicidio mediante maltrato. Es decir, hubo antes una situación de maltrato, de violencia psicológica, que induce a la mujer a privarse la vida. Miren, todas estas figuras delictivas que estamos viendo, el aspecto sustantivo del derecho. Pero nosotros tenemos que atender a otra parte procedimental del derecho, que es el derecho procesal penal, el cual nos va a indicar cómo podemos evidenciar todas estas conductas. Porque si no se evidencian, no se va a poder determinar el nivel de responsabilidad penal del agente o la inexistencia de responsabilidad penal en él. Y ya habíamos analizado, ya habíamos visto entre leyes, fíjese, entre esta circunstancia, este aspecto de aquí, de relación con otras leyes o derecho internacional, lo vinculamos con la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, en su artículo 4, que nos habla del derecho a la vida. Lo habíamos relacionado también este título con la ley 82 de 2013, que nos habla del feminicidio,
y con la ley 121 de 2013 que establece la delincuencia organizada. Bien, jóvenes, con esto vamos a terminar la parte A del tema 1 del módulo 2 de penal especial. Muchas gracias, bendiciones, nos vemos pronto. Recuerde compartir, darle like y suscribirse. Gracias.